Bueno, de hecho, muchas de las personas que terminan apareciendo siendo parte de este tipo de mafia, terminan diciendo, bueno, ¿en qué momento voy a salir de aquí? Es que no podéis salir. Y terminan tratando de salir. Ahora, hay varias, acá nos están hablando varios auditores, nos dicen qué pasa con el tema de los Sopranos, son todos derivados de la... Los Peaky Blinders. Bueno, los Peaky Blinders no, porque son de Birmingham, pero es una serie que habla de la familia de los Shelby, pero en realidad eso es ficción, digamos. Pero está todo basado y en el caso de los Sopranos también es ficción. No existió la familia Soprano. Lo que pasa es que, como lo hicieron... Claro. Exactamente lo que dices tú, Carlos. Es algo que vende. Está todo ligado y hay personajes que tienen nombres muy parecidos a los reales. De hecho... hay una historia muy buena que, bueno, en El Padrino, viste que se habla de un cantante. Sí. Bueno, hay algunos que recuerda a Tom Hanks, que era famoso en Hollywood y que quería extender su carrera. Exacto, de hecho, bueno, no recuerdo muy bien ahora el nombre del cantante del Padrino. Mira, de hecho, Johnny Fontane. Johnny Fontane. ¿Ya? Hay algunos que dicen que estaría inspirado en la figura de Frank Sinatra. Dicen, es que Frank Sinatra siempre fue muy parecido. Y Frank Sinatra siempre fue ligado a la mafia italiana. Lo ligaron en algún momento. Bueno, nunca se pudo probar nada, pero era igual. O sea, él cantaba... muy parecido. Y además tenía un nombre... claro, Johnny Fontane, y además hablaba... Era actor, y te acuerdas que en esa época, bueno, Frank Sinatra fue un gran actor también. Estamos hablando de los años 50, 60, 70. Claro, entonces yo creo que hay muchas cosas interesantes. Yo recomiendo ver... ¿Tienes alguna recomendación de algún libro? El de Mario Puzo, El Padrino. ¿El de Mario Puzo? Claro, el señero. Sobre él está basada la película, varios más. Pero El Padrino y la película, la trilogía, yo creo que es esencial para verlo. Pero ojo, que yo te digo, es una versión romántica de lo que es la mafia. Entretenida, buena, pero se ha discutido mucho, porque como que los legalizó en cierta medida, como que los blanqueó. Fue como... A pesar de que se muestra la realidad en cierta manera cruda, pero visto desde Hollywood. Ahora, finalmente, la última parte de esta conversación, Carlos, una vez que ya comienza la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa con la mafia? Porque después... Lo que pasa es que habían sido muy combatidos por Benito Mussolini. El Estado fascista italiano combatió mucho a la mafia, casi la extinguió, por lo menos en Sicilia. Y después los americanos, en la Segunda Guerra Mundial, le pidieron apoyo a la mafia para poder expulsar a los alemanes y tomar desde África hacia Sicilia, el estrecho de Messina, para poder entrar los americanos. Le pidieron ayuda a la mafia. Y obviamente la mafia los ayudó. Ganada la Segunda Guerra Mundial por el Estados Unidos y los aliados. Le dieron los puestos políticos, de alcaldía, en construcción inmobiliaria en Sicilia a los mafiosos, y de ahí se conservaron. Claro. Fue como un renacer de la mafia a partir del año 1943 hacia adelante. Aunque ellos ya tenían un hermano mayor que habían creado, que estaba en Estados Unidos, porque allá había más dólares. Italia en ese tiempo era pobre respecto a Estados Unidos en los años 50, 60. Y no nos olvidemos de una cosa: la mafia extendió sus tentáculos en Estados Unidos al juego, Las Vegas prácticamente, y el juego fue siempre dominado por la mafia. Sigue siendo dominado en cierta medida Las Vegas y Cuba, la Cuba de Batista, a Fidel Castro, está dominado por la mafia. Bueno, ahí aparece en parte italiana. De la segunda parte de la película del Padrino. Podemos hablar de las películas de Brian De Palma y ¿te acuerdas tú? Casino, después tenemos Scarface. Hay muchas películas basadas en la mafia. Sí, ahora hay un tema bien interesante que ya es el declive de todo esto, porque obviamente el declive de la Cosa Nostra comenzó ya a gestarse como el 70, el 80 y 90 ya. Se volvieron muy sanguinarios en Sicilia. Pero cuéntame algo, hay una ley, la ley Rico, ¿ya? Que es la ley de Racketeer Influenced and Corrupt Organization, que es la ley que básicamente puede procesar a todas las organizaciones criminales por el simple hecho de dirigirla. Y esto ocurrió derechamente entre los años 85 y 86, donde se hizo el famoso juicio de la comisión. Ahí estaba el fiscal Giuliani, ¿te acuerdas? Rudolph Giuliani. Toto Riina también. Bueno, Toto Riina... que fue el mafioso, el más sanguinario, el más exactamente. conocido. Toto Riina estuvo...
en Sicilia, ¿no? Que está... Clandestino 30 años. Exactamente. Los corleoneses, ¿te acordás que...? De ahí venía Totorrina. Exactamente. Bueno, esos mataron jueces, o sea... Era un nivel mayor. Fue como, mira, en paralelo fue similar a lo que hizo Pablo Escobar en Colombia, fueron Totorrina y los corleoneses en Sicilia. Fueron contra el Estado a asesinar, le pusieron bomba a los 2 jueces, grandes jueces enviados por Roma, protegidos. Por muchos lo hicieron volar igual. Exactamente. Bueno, fue muy complicado para la justicia poder infiltrarse y poder intentar llegar a Totorrina. De hecho, estamos hablando de los jueces Falcone, Giovanni Falcone y Borsellino, ¿no? Los 2 muertos. Que fue el maxi proceso de Palermo del 86. Exactamente, el Ahora, final de Sicilia. En la parte final, cuando fue el juicio de la comisión, otro declive fue la pérdida de la omertá, este código de silencio, porque ya empezaron a hablar. Claro, es que les prometieron lo mismo de delación compensada, le podríamos llamar, o testigo protegido al estilo americano. Ya tú hablas, di todo y te vamos a proteger. Pero aún así la mafia actuaba, llegaba igual. Bueno, este gran fiscal llamado Rudy Giuliani pudo sentenciar a casi toda la familia de Nueva York a cadenas perpetuas, la gran mayoría. Y que fue prácticamente ¿te acuerdas que en algún momento, más allá del comercio de droga, etcétera, se metieron en los sindicatos? Los sindicatos, el juego, la extorsión, la prostitución, todo. Donde hubiera dinero, estaba la mafia y la profesionalizaban. Sí, ese era el problema, que de hacer algo amateur, crimen organizado, y sabían cómo hacerlo. Yo creo que esto también le trajo algunos niveles preocupantes desde la narrativa, ¿no? Desde el cine, desde las películas, a los más jóvenes en otras partes del mundo que querían ser mafiosos. Claro, lo incentivaba, pues. Igual que el mismo ejemplo que daba Pablo Escobar en Colombia, que todavía sigue siendo admirado por determinado tipo de gente. Estaba en Medellín. Claro, porque plata fácil, ley del silencio, es todo como un submundo que llama la atención en todo caso. Y lo que decías tú al principio, ¿no? Que el Estado no está presente, por lo tanto... Donde hay abandono del Estado, siempre alguien toma el poder. Y en este caso el crimen organizado, y tiene su propio soldado, su propia justicia. Exactamente, se siente parte de algo. Exactamente. Y además, para muchos de ellos querían hacia los que le dijese el capo para poder en algún momento llegar a esta reunión y que hay el rito que tú conoces, el rito mafioso. Sí, es que hay varios. Bueno, hay el más conocido es el que te hacen con la imagen de un santo. Sí. Te hacen un corte, ¿no? Y con la imagen de un santo que está quemándose, te dice, vas a recordar este momento el resto de tu vida, y te hacen tenerlo allí hasta que se consuma por completo en tus manos. Es que están muy basados en rituales, en rituales secretos. Sí, claro. Bueno, hay un libro muy interesante que yo recomiendo mucho de Pablo Ceballos, que se llama Cuando el crimen reza. Sí. De la editorial Cataluña, que lo terminé de leer hace poquito. Los mexicanos han copiado mucho sí, sobre todo de México, la Santa Muerte y otras. Claro. Yo creo que para finalizar la conversación, Carlos, es bueno el punto que haces tú, que más allá de romantizar, es bueno contar esto para que se sepa hasta dónde han llegado. Para estar atento. Sí, para estar atento, sobre todo de lo que ha pasado con la mafia. Oye, volvamos a reiterar, ¿te parece, Carlos, lo de... Los ¿A dos ti te libros? quedan libros de mafia ahí en el... Sí, mira, ahora no traje, pues preferí esta historia, pero hay libros de mafia. Pueden pasar por allá por Conde 1653 y siempre va a haber alguna sorpresa. Vayan con tiempo, pues son 12 salas temáticas las que pueden revisar y hay de todo, básicamente historia y ciencias sociales. Ya, libro ese va para regiones. ¿Cómo se llama ese libro que usted Veterano Tres Guerras? Es la historia de un oficial de caballería que estuvo en 3 conflictos chilenos del siglo XIX. Para ello tienen que escribirnos a @casa.sar, Instagram, o al siguiente celular, 977-489244. Y tenemos este otro libro que tiene que ver con Balmaceda, del Club José Manuel Balmaceda, que queda en Santiago. Se lo vamos a adjudicar a alguna persona que lo quiera, que le interese, y lo puede retirar en Conde 1653, esquina Mujica, en el barrio Italia. Ahí está. Los que necesiten pueden escanear ahí mirando la pantalla a la imagen del código QR de Casasar, o nos pueden pedir acá al WhatsApp de la radio y les mandamos los datos de Carlos para que se puedan comunicar con él y participar de estos textos. Carlos, como siempre, es un gustazo estar contigo. Igualmente, la próxima semana seguiremos con algo más. ¿Pero qué mafia? Sigamos con la historia de la mafia. ¿Te parece la mexicana? ¿Te parece si, mira, ¿te parece si... O la yakuza. O las triadas chinas también. Las triadas chinas, la yakuza japonesa.
o las mafias mexicanas, que esa da para varios capítulos. O la albanesa también. La albanesa. Bueno, ahí los auditores, ¿no? ¿Te parece? Que nos digan ellos. Que nos digan qué les interesaría, qué les interesaría. Historia, ¿de qué mafia quieren saber? O de qué lugar. Es que hagamos nosotros... No, yo lo sé. No es una apología, sino más bien es un recurso histórico. Claro, un recurso histórico para que estemos atentos a lo que es el crimen organizado, que pudre los estados. Mira, acá dice, hola, buenas noches, auditores, muy interesante el tema de las mafias, que es muy interesado en saber más. Había escuchado hablar de libros y películas, pero no me llamaron la atención. Un abrazo enorme. Yo recomendaría, ¿tú qué libros recomendarías ver? Bueno, el de Mario Puzo. Mira, sabes que yo te recomendaría actualmente que te metáis a YouTube y ponga, ahí hay distintos tipos de mafia análisis de la perspectiva. Pueden ser italianas, pueden ser americanas. Mira, hay harto material. Mira, hay una para los que les gusta, porque este es un tema que a mí me gusta un montón. Hay un documental en Netflix que se llama Las 5 familias de Nueva York. Exactamente, sí lo vi. Es muy interesante, habla de los gambinos, los genoveses. Habla de cómo el FBI logró infiltrarse y poder escucharlos. Pero esto es una lucha permanente, porque eso cada cierto tiempo renacen. Lo que pasa es que no pudieron pillarlos por ningún lado. Entonces llegó un momento... Como Al Capone, los impuestos. Bueno, Al Capone lo metieron preso y después terminó muriendo prácticamente en la soledad, pero con harta plata, dicen por ahí. En todo caso, hay un tema sobre este documental que está en Netflix, y yo se los puedo enviar a auditores. Se llama Las 5 familias de Nueva York, y muestran cómo el FBI buscó la ley RICO para poder trabajar desde lo legal, pero para eso había que escuchar, había que meterse en el mundo, y era muy difícil infiltrarse. Entonces, ¿qué pasó? Que los empezaron a escuchar. Entonces ahí muestran, voy a hacer solo un spoiler. Hay una de las casas, no voy a decir cuál de toda la familia, que cuando llegan se hacen pasar por personas que trabajan, no sé, en una empresa de televisión. De servicio. Entran y dicen, oiga, ¿sabe que tiene malo el...? Claro, porque le empezaron a meter... le empezaron a hacer como que fallaba la televisión, entonces llamaron a un teléfono. Aló, oiga, sí, necesitamos arreglar el teléfono. Llegaron estos tipos que eran del FBI, le arreglaron el televisor con un puro cable al tiro y le pusieron un micrófono. ¿Ya? Y ahí escucharon absolutamente todo, porque las grandes conversaciones se daban en ese living. Claro, y escuchaban todo, teléfono, y escucharon todo, escuchaban que uno de los jefes de la mafia tenía, o al menos esa familia tenía, amantes. ¿Ya? Toda la vida íntima. La plata, dónde estaban los cuerpos. ¿Ya? Incluso cuál iba a ser el nuevo trato. Y además todas las familias tenían un equipo. Entonces los genoveses los investigaba tal grupo y todos se juntaban en una especie de sala, reunían información con audífono y escuchando todo el día, y después empezaron a entrelazar información y empezaron a pillarlo. Y todos entraron de una manera distinta. Algunos se juntaban no en la casa porque uno era más precavido, y hay una parte espectacular que es donde se meten en un vehículo. Lo voy a dejar ahí, ¿no? Se meten en un vehículo. Nada más. Es difícil infiltrar la mafia porque ellos, obviamente, como saben y son profesionales del tema, no usan teléfono. Lo voy a dejar aquí. Todo es persona, todo es... No, la puedo contar porque acá me está diciendo, oiga, era un spoiler, no un resumen. No, véanla. Yo se los puedo enviar. Si me lo piden por WhatsApp, yo se lo envío y les mando de inmediato el link para que lo vean. Son cerca de 3 capítulos. Buenísima. Yo quedé enganchado porque además se han hecho regales y con los propios agentes de... Son entretenidas la historia y tienen para todos los... Ahora, entretenida, sí. Triste, por cierto. Bueno, siempre tiene un trasfondo. Fuerte, esto es muerte y sangre, claro, corrupción. Porque no nos tocó a nosotros, pero el Nueva York de los años 80 y 70 era... No, y la droga, la droga es la que manda ahora, y las armas. Sí, claro. Nos piden ahí el dato. Carlitos, muchísimas gracias por haber venido. Ya, Mario, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Ya, ahora sí podemos terminar porque esto es como cuando William hace la reverencia. Quedan 4 minutos para las 3. Seguimos avanzando, no te vayas. En el trasnoche. En el trasnoche de la radio. Historia, patrimonio y antigüedades. Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.